Adri, ¿alguna vez has pensado que no eres suficiente? Muchas veces. Y siento que es como autosabotaje, que de repente lo hemos hablado, porque digo, tengo dentro de mis mantras o de mis frases, van a suceder las cosas porque yo voy a hacer que sucedan. Entonces, cuando ya, si tengo mis metas, ¿no? De venta, por ejemplo, de este año, y ya me estoy acercando a fin de año, y ya estoy diciendo, me falta poquito, pero ¿y si no? Entonces yo empiezo, ¿y si no lo logro? ¿Y si no esto? ¿Y si no llego, aunque sea mi meta personal? Pero te empiezas a venir como para abajo. Yo, por lo menos. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de ese tema que se deriva en muchísimas cosas, pero ya lo iremos deshojando poco a poco. Por eso invitamos siempre a los expertos y el día de hoy nos complace tener aquí a César Alemán Castillo, que es psicólogo clínico. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para poder hablar de este tema como que tan importante. Muchas gracias, Adri, muchas gracias, Iván. Un placer estar aquí en este espacio. Oiga, doctor, pues nos da muchísimo gusto saludarlo en su podcast de confianza, 40 para principiantes. Y la verdad es que es un tema que yo creo que se deriva a muchos más temas, ¿no? El deber ser, ¿no? Como usted lo decía, el produzco para ser. ¿A qué se refiere con esto? Sí, bueno, mira, en Occidente, en la temporada moderna que estamos viviendo, hay un filósofo que tiene libros muy interesantes que se llama Byung-Chul Han. Él acaba de recibir precisamente el premio Príncipe de Asturias y una de sus críticas o de sus puestas, él postula que estamos viviendo en una cárcel que nosotros mismos nos hemos puesto, donde nosotros sentimos que somos los únicos responsables de nuestro éxito, que si yo me lo propongo y lucho por ello, lo voy a lograr. Se llama meritocracia. Y pensamos que esto es así, ¿no? Y resulta que no es tan así, porque hay cuestiones macroestructurales que nos impiden lograr lo que nosotros deseamos. Y él pone un ejemplo muy interesante que es, yo puedo desear con todo el alma y puedo trabajar para volar sin alas, pero tengo límites físicos que me impiden volar. Ergo, no voy a volar, ¿no? Entonces, el desear con todas tus fuerzas, el trabajar, depende de que las circunstancias que te escapan, que te son ajenas, se den para que esto se logre. Y eso es lo que nos pasa en la época moderna, porque nos hemos metido desde los 90s que nosotros somos los únicos responsables del éxito, ¿verdad? De lograrlo. Y a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta que yo tenía todas las ganas de tener un matrimonio padre, bonito, pero resulta que mi pareja me puso el cuerno. O que escogí yo mal, ¿no? Uh-huh. Y resulta que yo eduqué a mis hijos según yo y tal, y de repente mis hijos pues se van a las drogas. Entonces yo ¿en qué fallé, no? La culpa. Y entonces nos damos cuenta que vamos entrando en una serie de culpa porque pensamos que nosotros somos los únicos responsables, realmente lo creemos, que somos los únicos responsables de nuestro destino y de nuestro éxito, y cuando no se da, hay una culpa grande, y esto no nos impide avanzar, nos impide liberarnos. Entonces, eso en mayor o menor medida nos genera ciertos problemas de insuficiencia asumida, es decir, no soy capaz de lograr lo que quiero. ¿Por qué? Porque he trabajado desde niño, desde joven, he estudiado, tengo 3 carreras. Yo dije que cuando tuviera 40, 50 años iba a tener mi casa, iba a tener todo eso, y resulta que tengo 2 matrimonios, uno fallido, no tengo casa propia, ¿no? Y entonces me empiezo a comparar con otras personas, que eso pues lo tenemos en las redes sociales, ¿no? La gente disfrutando en un yate, haciendo ejercicio. Y ves tu realidad y dices, no corresponde. Entonces algo estoy haciendo mal, que no estoy logrando lo que yo quiero. Pero realmente se nos escapan muchas cosas. Realmente para ser seres humanos necesitamos la otredad. Necesitamos al otro para vernos a nosotros y validarnos a través de él. Pero ¿qué pasa si desde mí yo ya me empiezo a ver mal? Pues la cosa se empieza a complicar, ¿no?
Claro, es bien importante eso que menciona porque nos han dicho muchas veces que parte de nuestro crecimiento es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Es ver cómo nos hablamos, es ver qué tanto creemos en nosotros, ¿no? Y esto que menciona de las redes sociales, de repente como que el compararnos o el querer tener un estilo de vida que a muchas veces es falso, que no sabemos si realmente tienen los paseos en yate todos los fines de semana o que viven en una mansión, pero eso de manera, pues a lo mejor no sé, a lo mejor en la psique o mentalmente o neurológicamente, eso nos da para abajo, ¿no? Sí, imagínate, a ver, nosotros sabemos que subimos nuestros mejores momentos en las redes sociales, bueno, quien lo sube, ¿no? Subes los mejores momentos que vas a una cena, te super arreglas y buscas un espacio mono y te tomas la foto y es lo que subes, ¿no? No subes cuando te despiertas en la mañana, a la carrera, que te vas maquillando en el coche. ¿Por qué? Pues porque no es agradable a la estética de las redes sociales. Entonces, estamos creando en el imaginario colectivo un mundo irreal que cuando yo confronto mi vida, cómo me siento, cómo me veo, pues me doy para abajo porque me comparo, ¿no? Y necesariamente me tengo que comparar para verme en los ojos del otro. Entonces, si no hay comparación, si no hay luz y no hay sombra, no podemos ver las cosas. Entonces aquí es lo mismo. Si yo no me comparo, no puedo saber quién soy. Necesito compararme. Y en esa necesidad, que es una necesidad humana de compararme, pues resulta que esa comparación salgo perdiendo. Claro. Sí. Y en una sociedad que crecimos, y no hablo solamente de México, sino hablo de Occidente, donde crecimos pensando que somos los únicos responsables del éxito o del fracaso. Entonces, si yo a mis ojos siento que no tengo éxito, me siento insuficiente. Y de ahí viene un tema psíquico, ¿no? Difícil a veces de trabajar. Y por eso, pues es como trabajar ese autorreconocimiento. Digo, escuchaba el otro en algún podcast o en algo venía escuchando que la autoestima es... Realmente el significado es cómo me ve el otro. O sea, dicen, sí tienes que tener una autoestima alta, uh-huh, ¿no? O sí, voy a traer, no sé, este reloj de X millones de pesos, uh-huh, por mi autoestima. No, o sea, es para que me valide el otro, porque estamos creando esa fantasía, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es una realidad y qué es una fantasía, o si es prestado el reloj y nomás por tomarte la foto y subirla, ¿no? Y ese comparativo pues nos está causando como choque. Sí, de hecho esto viene desde la niñez. Para que yo me pueda amar a mí, necesité sentirme amado de papá y mamá. Cuando esto no se da, no se cumple la autoestima. ¿Por qué? Porque si las personas que se supone que son mis cuidadores y que son la fuente de lo que yo voy a hacer, ¿no? Porque ellos me están nutriendo, y no tengo esa validación, ese amor, ese sentimiento, yo para mí voy a crecer con esa cosmovisión de mi persona bastante sesgada, bastante incompleta. Y por eso, como tengo esa necesidad latente, necesito que los demás me validen. Y puedo ser que yo crezca siendo una persona complaciente, ¿no? Que halaga a los demás. ¿Para qué? Uh-huh. Para ser aceptado y así validado. O bien, si soy una persona inteligente, que sobresalgo en algo, me apalanco de esa parte, de esa área, digamos, sobresaliente de mi persona, para entonces, por medio de la arrogancia, validar que yo soy el que sabe, que yo soy el que mando, que yo soy el que provee, ¿no? Cuando hablamos en la casa. Entonces, sí, la autoestima nace a partir de verme en el otro. ¿Quién es el otro? Papá y mamá. Y cuando yo me estoy comparando en mi vida adulta, me sigo comparando, sigo buscando la validación de papá y mamá en otras personas, claro. Es como de repente lo que digo, no sé si esté correcto, usted me dirá que todo lo que somos ahorita es el reflejo de nuestra niñez y de todo lo que a lo mejor hemos trabajado o no hemos trabajado de la niñez. Específicamente en el tema de la autoestima, he escuchado también que de repente a veces tienes que jugar contigo mismo, ¿no? Y eso te va a ayudar como en el autoestima. A lo que yo he escuchado es que de repente tienes que no tomarte la vida tan en serio.
¿no? ¿Qué tan válido es esto? O sea, porque de repente hay muchas corrientes y saturación de información en redes, en todo lo que volteamos, y alguien opina esto, alguien opina lo otro. Es que te tienes que levantar a las 5 de la mañana y no tienes que ni que parpadear porque tienes que ser eficiente las 24 horas y dormir 4 horas y tal. Pero, ¿qué tan bueno es eso y qué tan real también es sí hacer tu trabajo y tus proyectos y tus metas y cómo establecerlas también? Pero, ¿qué tan real es esto de no tomarte tan en serio todas las cosas? Bueno, son dos preguntas bastante largas y grandes y profundas y voy a contestar una por una porque creo que valen la pena. La primera, necesitamos primero, para tener un sentimiento de satisfacción, necesitamos ir al inicio. Y el inicio es cómo vivo, cómo soy congruente con mis valores. Y valores no hablo de valores necesariamente morales, sino valores es qué es lo que me importa. Voy a poner un ejemplo muy claro que cuando hablo con papás es como un balde de agua fría para ellos. Les pregunto, ¿qué tan importante es su hijo para usted? No, yo por mi hijo hago lo que sea. Doy la vida. Lo más importante. Bien. Muéstreme su agenda y muéstreme su chequera. Es decir, ¿cuánto tiempo le pongo a mi hijo, a mis hijos? ¿Y cuánto dinero invierto en ellos? El dinero es donde salen regularmente los papás bien librados, ¿no? Hay una buena inversión, regularmente en educación y cosas de esas. Pero en tiempos donde viene el balde de agua fría. Porque resulta que para darle la parte económica me tengo que deshacer en la parte de trabajo, negocios, y lo que menos les doy es mi persona, mi presencia. Entonces, si yo digo que dentro de mi escala de valores, lo más importante es mi familia, son mis hijos, y de mi tiempo total, quitando las horas de dormir, le dedico un 10%, pues entonces no estoy siendo congruente con mis valores. ¿Eso qué va a pasar? Va a haber una disonancia cognitiva en mi persona y voy a vivir inconforme, insatisfecho. Me voy a sentir no valorado porque yo estoy haciendo todo para mis hijos y mis hijos ni siquiera me voltean a ver o me validan. Porque claro, yo no les estoy dando mi presencia, no me conocen. Entonces, no estoy viviendo mis valores. Si tus valores son, yo me siento bien trabajando y yo quiero trabajar y eso es lo que me mueve. Bueno, pues te vas a sentir bien porque estás siendo congruente con tus valores. Entonces, lo primero es plantearme cuáles son los valores que yo digo que son y contrástalo con tus acciones. ¿No? Hay gente que dice, no, para mí la parte espiritual, el balance, tal. Pues resulta que no medita, resulta que no contempla, resulta que no respira. Entonces, ¿dónde están sus acciones con sus valores? Solamente nos hacemos una narrativa para sentirnos bien socialmente. Porque suena padre cuando yo te digo, no, mira, para mí lo más importante en la vida son mis hijos, mi familia, mi parte espiritual, mi equilibrio. Y dices, oye, pues qué padre, ¿no? Y a la hora de resulta que me la paso trabajando, me la paso produciendo, me la paso en el gimnasio para verme bien, pero no doy tiempo a mis hijos, no le doy tiempo a la parte espiritual, no le doy tiempo al balance ni al equilibrio. No juego con esas esferas. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? Es ser congruente con mis valores, o sea, vivir mi vida de acuerdo a mis valores. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tan importante era jugar conmigo, no? Sí, no tomar las cosas tan en serio. Bueno, yo creo que aquí tiene que haber una parte importante del discernimiento. Yo me tengo que centrar en lo que sí puedo hacer, en lo que está a mi alcance, que aquí es donde está la trampa. Si yo vivo frustrado porque no puedo hacer que mi esposa cambie o que mis hijos cambien, pues se me va a ir la vida porque yo no puedo hacer que otras personas cambien. Claro. Ni el clima ni lo que está ajeno. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es lo que está en mi persona, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago. Entonces, cuando yo centro mi atención y mis esfuerzos en mi persona, la vida es más ligera. ¿Por qué? Porque entonces voy a aceptar que mi esposa es como es, no la puedo cambiar. Y tomo decisiones, porque a lo mejor son cosas que la convivencia del día a día, ¿no? Que a lo mejor la típica, ¿no? Que no tapa la pasta o cosas de esas, ¿no? Que son llevaderas. Pero a lo mejor realmente hay un tema de fondo que no puedo hacer que cambie, pero que a mí me genera un malestar grande y que no estoy en paz. Entonces tengo que tomar decisiones. Y tomar decisiones son cosas serias. Claro. Pero también
tengo que saber qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, ¿no? En el programa de Alcohólicos Anónimos está la oración de la serenidad, que es una joya, donde dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, es decir, a los demás, ¿no? Lo que está fuera de mí. Valor para cambiar las que sí puedo. Es decir, ¿por qué valor? Porque tomar decisiones es muy complicado, ¿no? Claro. Tomar decisiones en todo sentido. Y discernimiento para saber, para notar la diferencia. ¿Cuándo sí puedo hacer cosas? ¿Cuándo no puedo hacer cosas? ¿Cuándo tengo que tomarme la vida relajada? Porque, a ver, si estoy atorado en el tráfico, yo no puedo hacer nada, ¿cómo? Pues a lo mejor, si voy a una cita, le llamo para decir, estoy atorado, discúlpame, o sea, voy a hacer lo posible, o lo reagendamos, lo que sea. Eso sí puedo hacer. Pero si yo quiero pararme y quererlos empujar y pelearme con... No sé Ese es, nada. Eso es lo Claro. que yo creo que es tomarse la vida relajada. Es decir, centrarme en qué está en mí y qué me escapa a mí para no vivir en frustración. Pues o hasta el ejemplo cuando decimos, ¿no? Que si la pareja, es que me gritaste. No, él gritó. Si yo lo estoy apropiando de mí, ya es mi problema, ¿no? Porque él gritó, no quiere decir que sea para mí. Sí, sí, hay mucha parte, porque incluso hay veces que sí te está gritando a ti, pero te duele porque hay algo en ti que te resuena. Tu niñez, algún tema psíquico que no has trabajado, ¿no? Porque él puede gritar lo que quiera y no te puede mover, o sea, no necesariamente te va a mover. Claro. El problema viene cuando a mí yo tengo cosas donde siento esa agresión, ¿no? Uh-huh. Y entonces reacciono, ¿no? Como si me hubieran golpeado. Claro, claro. Oye, retomando un poquito la parte de sentirnos exitosos. Uh-huh. ¿Cómo medir justamente el éxito? Porque hay muchas varas, ¿no? Claro. El dinero, posesiones, que bueno, que se remite a la abundancia monetaria. Pero ¿cómo sería una buena medida del éxito en general? Creo que es una gran pregunta. Y para profundizar, les voy a hacer esta pregunta. Cuando yo te digo la palabra éxito, ¿en qué piensas, Adriana? Lo primero que se te viene a la mente. Lo primero. Dinero. Ok, ¿para ti? Felicidad, primero. felicidad. Felicidad, ok. En esta información colectiva, el éxito lo vinculamos con dinero, estatus y lo visible, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando hablamos de éxito, nos quedamos en que en esta mesa sin ponernos de acuerdo, éxito va a ser lo que produje, ¿no? Uh-huh. Lo que logré, lo que soy. Si soy doctor en filosofía, bueno, pues ese es un éxito, pero realmente lo vinculamos a la parte económica y social, ¿ok? El éxito tiene muchas caras, pero lo complicado de esta parte, de esta palabra, es definir tus propios términos de éxito y mantenerte ahí, ¿no? Porque a mis ojos, si yo veo, no sé, a Jeff Bezos, a mis ojos, puedo ver que es una gente millonaria con dinero y que ha logrado muchas cosas, ¿no? Pero no puedo saber si es exitoso, porque a mis ojos no lo es, pero a lo mejor para él sí. Uh-huh. Entonces el tema es para mí, ¿qué es el éxito? ¿No? Y es tan individual como el iris de tus ojos, ¿no? Para algunas personas el éxito realmente es, no sé, lograr tus resultados en tu carrera, lograr tus sueños, ¿no? Que pueden ser diferentes, pueden ser desde tener una familia, tener dinero, tener 2 carreras o lo que sea, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es el éxito definirlo en tus propios términos y mantenerte ahí. Definirlo de alguna manera es fácil. Mantenerte ahí es complicado porque viene toda esta vorágine social donde nos va moviendo sin que nos demos cuenta. ¿Te has metido una vez al mar y que tú estás en un lugar y terminas parado en otro? Uh-huh. O sea, sin moverte porque te va moviendo la marea. La corriente, bueno, pues, ¿no? Ajá. esto es lo mismo con la parte social. Yo puedo decir que el éxito es ser un padre amoroso y darle el más tiempo posible a mis hijos, ¿no? Pero de repente resulta que pues los metí en una escuela, no tienes que pagar la colegiatura y resulta que me invitaron a un proyecto donde me va a proyectar profesionalmente. Entonces empiezo sin darme cuenta a tomar decisiones
que me van alejando de mi definición de éxito y me voy moviendo a la definición de éxito plural. ¿Por qué? Porque es un área común donde tú y yo nos podemos comunicar tranquilamente, refiriéndonos al éxito como una misma cosa, ¿no? Que ese es donde está, no puedo decir la trampa, pero es donde la presión social hace su trabajo de manera muy silenciosa, pero efectiva. Claro. Como con la familia. O sea, para mí un éxito muy fuerte, por ejemplo, es ver a mis hijos independientes y que crecieron bien, pese a que los papás no estuvimos juntos, ¿no? Ok, por ejemplo. O sea, pero es para muy mí personal. es claro. un éxito que así puedo ver a alguien. Claro, ¿no? claro, sí. Oye, ¿y qué tanto de lo que hacemos puede ser por deseo y qué tanto por miedo a sentirse fracasado? Bien interesante pregunta. Freud, una de sus grandes herencias que nos dejó fueron las 3 entidades psíquicas: el ello, el yo y el superyo. El ello son los impulsos, esas pulsiones, esos deseos que tenemos de cosas tanto positivas, negativas, legales e ilegales, ¿no? Todos nuestros pecadillos se mueven ahí, ¿no? En los impulsos. Y luego está el superyo, que es la parte de papá y mamá que nos enseñaron qué estaba bien, qué estaba mal. Por ejemplo, si nos enfocamos en la gente que fue educada en los años 50, que tú le dijeras, mamá, soy gay, porque eso estaba mal. Claro. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo está tematizado esto? Entonces, la parte buena y mala que vive dentro de nosotros, de lo que es bueno y malo que vive dentro de nosotros, se llama superyo y es básicamente heredado por papá y mamá o por entidades que para nosotros son muy importantes. La religión, la comunidad, la presión social. Entonces esa parte se va hacia allá. Y luego en el medio está el yo, es quién soy yo. Y yo tiene un papel súper importante y fundamental, es empezar a negociar y a contener tanto el ello como el superyo. Pero ¿qué pasa con hijos de papás que fueron súper autoritarios, que la autoestima que te volvieron una persona insegura, papás sobreprotectores, ¿no? Que no dejaban que tomaran decisiones y tal? Uh-huh. Es mucho de lo que vivimos actualmente. Y entonces tú no tienes la seguridad como para reclamar, decir, bueno, esto mi papá dijo que está mal. ¿Por qué? El por qué. Y entonces hay un tema que se le atribuye a Buda, un axioma que se le atribuye a Buda, aunque realmente no es de Buda, lo trasciende a Buda, pero sí es Zen, que dice que aquel que no mata a papá y mamá no puede tener un segundo nacimiento. Y esto se refiere, no es que vas a matar a tu papá, sino se refiere que todo aquello que representaba a tu papá y mamá, si tú no lo pones en duda y empiezas a sacar tus propios valores, tu propia escala de valores, tu discernimiento de todo aquello que te fueron heredando, no puedes nacer tú porque sigues cargando las creencias de los antepasados. Y algunas son muy buenas, pero algunas ya no operan en tu realidad y van en contra. Si tú te creíste ese tema de que la parte gay y eres medio homofóbico y resulta que tu hijo o tu hija te dice, papá, pues imagínate qué conflicto hay en tu psique. Entonces, el repensar todo aquello que papá y mamá te dijo como una certeza es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas entonces reactualizar tus impulsos y decir, a ver, ¿qué cosas de estos impulsos me son necesarias o me llevan hacia algo que quiero? Ahora, no todo lo que nos gusta nos es benéfico, ¿eh? Mucho de lo que nos gusta, en mi caso lo pongo con mis pacientes y con mi familia. Yo sé que la Coca-Cola es mala, que me va a matar, pero no la dejo. Y no la quiero dejar. Es decir, yo esa batalla la cedo, pero fue algo que yo he ido decidiendo con el tiempo, ¿no? Mi mamá, en paz descanse, ella no murió de eso, pero mi mamá, ella decía, no, es que a mí me gusta fumarme mis cigarros. Se fumaba 2 cigarros diarios. Y yo me incluyo y le decíamos, mamá, pero deja de fumar, no sé qué. Pues se murió de otra cosa, pero de eso no. Y ella era una batalla que decidió decir, esto me gusta, no me hace bien, pero no lo voy a dejar, ¿no? Tomas tus decisiones. Y somos responsables de ellas. Y con todo lo que venga, claro. Porque y no sus nada más consecuencias. Claro. Claro. Qué fuerte, ¿no? Pero finalmente eso, el cuestionarnos, y por eso ahora también tanto conflicto con las nuevas generaciones que decimos que son de cristal, que ni aguantan nada, ¿no? Porque hablan más
pero aún así emocionalmente creo que aguantan menos, ¿no? Por lo menos creo que nuestra generación todavía aguantaba más y nos tocó como este cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, ya de empezarnos a preguntar, de salirnos del esquema a lo mejor común del que venían nuestros padres. O sea, nos tocó como, siento yo, o así lo veo, como el trampolín, ¿no? Que nos tocaron estas dos generaciones. Claro. Y de hecho mencionabas, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita... lo que está pasando es que a lo mejor los papás siguen sobreprotegiendo mucho a esta nueva generación y justamente por eso ahora se les conoce como de cristal, por ese exceso de protección que tuvieron los papás sobre los hijos que no los dejan ser, que no los dejan madurar, ¿no? O que ellos se enfrenten a lo que es la vida, tanto lo bueno como lo malo, pero como los protegen tanto, pues entonces salen del huevito ya como como asustados, ¿no? Siento yo. Claro. De hecho, mira, en esta evolución de la modernidad, y no hablo de estos últimos años, no hablo de la inteligencia artificial, hablo de cuando viene la revolución industrial y empieza a haber como cosas de producción masiva y todos empezamos a tener acceso a más cosas. Nunca medimos el impacto que iba a tener en el muy largo plazo, ¿no? Y acabo de terminar un diplomado en neuropsicología donde mi profesor nos contaba los impactos, más bien nos demostraba los impactos de las generaciones que pusieron a un niño en andadera. De esos niños que no gatearon o que gatearon un poquito. Y que no podían coordinar en muchas cosas a futuro, ¿no? O sea, sí, de hecho, parte de la no abstracción de información viene de ahí. ¿Por qué? Porque nos estaba explicando el profesor que cuando gateas, todo tu conocimiento de tiempo y espacio se empieza a gestar ahí. De hecho, el 80% de lo que desarrollamos es en el gateo. Entonces, si tú no gateaste, ¿cómo puedes entender cuestiones de tiempo y espacio? De cosas abstractas, de cosas que no son materiales. ¿Por qué? Porque calcular, caerme o poner las manos para que no me dañe, todo eso se va dando ahí. Entonces, cuando pones al niño en una andadera con esas cositas que protegen, primero lo estás levantando a fuerza, porque el niño no ha hecho su levantamiento natural, que es gateo, empiezo a pararme, me caigo. Empiezo a erguir y... todo ese proceso neurológico te lo brincas y lo paras. Y entonces le cortaste una parte fundamental al niño. Y luego, en la modernidad, con todas estas partes de, ¿sabes qué? Como nos vamos todo el día, vamos a dejarle un celular al niño para que nos podamos comunicar, ¿no? El niño de 8 años. Error. ¿Por qué? Porque si nosotros, siendo adultos... Nos soltamos. Ahora a un niño le generas muchas descargas de dopamina y a lo largo de su vida va descargando tanta dopamina que necesita más para realmente tener un sentido de satisfacción. Observa a los jóvenes y tienen un sentido de insatisfacción muy grande porque han usado tanta dopamina que ya se volvieron, que ya necesitan más, pues. Cuando te drogas, cuando tomas alcohol, te drogas, empiezas con poquito y para que te vuelva a hacer efecto le tienes que subir las dosis. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo reparas eso? Ya no. Claro. Bien complicado porque ¿qué te movía a ti para lograr lo que lograste? ¿Qué te movía? Pues un montón de cosas. Teníamos sueños, frustración, nos aprendimos a frustrar porque mamá nos dijo, ¿no vas por qué? Porque soy tu madre. No te dan explicaciones y te frustraba, ¿no? Es más, ya con que te volvieran a ver, ya decías, sí, ya entendí. Claro. Ya entendí, ok. No voy, pues. Y entonces estábamos expuestos y obligados a aprender a frustrarnos. Hoy en día, nuestros jóvenes, por causa de nosotros, los papás, no les damos chance de frustrarse. Lo vemos aburrido y ya queremos comprarle un juego. Mira, te presto mi celular. No, se tiene que aburrir. Tiene que pasar por un proceso de frustración. La novia lo tiene que dejar plantado. Todo ese proceso lo tenemos que... ¿Cómo llegamos a donde estamos? No por todo, no todo fue miel en hojuelas para nosotros. Claro. Hubo muchos sinsabores que nos prepararon para sinsabores más grandes, para pérdidas importantes. Una mamá que se va, ¿no? Duelos mayores, perder un negocio. Pero si te frustras porque te quitan el celular una hora,
Ya sé. Y aparte, el papá dice, bueno, ya fueron 40 minutos, ya se está portando bien, se lo doy. Y no te mantienes firme en lo que le dijiste. Entonces el joven aprendió que no hay consecuencias, que la vida le va a dar todo. Y entonces ahora queremos jóvenes que puedan pelear por su futuro, pero ¿cómo para qué? Tengo 30 años y vivo en la casa de mis papás. Claro. Me lavan, me planchan, me dan mi beca y con eso. Claro, entonces, pero eso es un tema que nosotros como generación tenemos mucha responsabilidad. Que claro, que lo hicimos con todo el amor del mundo, ¿no? Sí. En enfoque sistémico, en terapia, se dice, ¿no? El que lo creó, Bert Hellinger, dice, el amor no es el problema es el orden. Si hay amor, se va a desbordar y no va a tener un cauce. Si no hay orden, que les ponga marcos y límites a ese amor, que lo direccione, no va a llegar a buen puerto. Entonces, el orden es importante en una familia, ¿no? Claro. Los límites y todo, ¿no? Ajá. Digo, a nosotros que nos gusta mucho la salsa, cuando alguien no coordinaba, ¿no? O sea, en la clase, y el chiste era, ay, no gateaste, ¿verdad? Regrésate a maternal. O sea, porque no había como esas coordinaciones. Correcto. Pero sí, o sea, hay mucho el chiste de lo de la andadera. O sea, no gateaste. ¿Sí? Te pusieron directo. Sí, tal cual. Mira, nos decía nuestro profesor, ¿saben qué? El mayor productor de andaderas es China, pero China lo tiene prohibido, no usa. El mayor consumidor de andaderas, ¿adivina qué país es? México. ¿En verdad? Órale. Wow. Qué datos, ¿no? Con razón. Ahora entiendo. Oye, y bueno, esto creo que es todo un tema que nos podemos aventar un episodio sobre eso. Claro. Tocabas un poquito también de la neurología, neuropsicología. Neuropsicología, sí. Y creo que gran parte de todo esto, empezamos platicando justamente acerca del éxito, acerca de la cuestión del dinero y todo. Pero creo que también por muchas cosas que tú nos podrás explicar mejor, a veces es imposible, o bueno, casi imposible, cambiar las creencias que tenemos, porque nuestro cerebro al final lo que busca es protegernos, ¿no? Uh-huh. La supervivencia de la persona como tal. Uh-huh. ¿Cómo podría ser el proceso adecuado para empezar a cambiar estas creencias que tenemos ya muy fijas en la mente, para poderle dar como un nuevo camino, a un nuevo propósito, donde podamos a lo mejor superar cuestiones, llámese si son monetarias, pues monetarias, uh-huh. Si son familiares, si son, pues no sé, de pareja, de todas estas cuestiones que a lo mejor ya traemos una creencia muy arraigada por las experiencias que hemos tenido en la vida y porque se han repetido y repetido y repetido. Pero ¿cómo sería el camino para poder cambiar eso? Claro. Yo lo pondría en tres caminos. Puedes hacer los tres, sería lo ideal, pero digamos que puedes intentar alguno de ellos que te sea más cómodo. El primero es meditación. Meditación no es dejar de pensar, sino es observar tus pensamientos. Es una meditación de 3 minutos todos los días, ¿no? De lunes a sábado. Si quieres, descánsate el domingo, aunque cuando le agarras el gusto vas a querer hacerlo todos los días. ¿Qué es lo que genera esto? Primero lo que genera es darte cuenta de que, de un montón de cosas, de quién no eres, de quién dices que eres, de qué te molesta, de esos sueños que tenías de niño que ya ni te acordabas. Pero no es algo, no hay una guía que te van a aparecer los pensamientos como yo te estoy diciendo, sino va a llegar un momento en que van a haber pequeñas eurecas, ¿no? Insights que te van a ir saliendo. Es un tema de mucha disciplina, es un tema también que yo no digo que no es para todos, sino que hay gente que se desespera muy pronto y lo abandona, porque realmente es un poco complejo el inicio, sobre todo cuando te han engañado y te dicen que no pienses en nada, eso es una mentira, es observa tus pensamientos. Y la meditación con respiración nos ayuda un montón para poder controlar nuestra parte, nuestro corazón, la respiración nos ayuda un montón. Ese es ir un camino y te vas a ir dando cuenta de cosas solito. No tienes que hacer mucho, siempre y cuando seas constante. Otra, un poco igual de parecida, pero digamos que más profunda, más espiritual, es la contemplación. Intenta
en tu casa, intencionadamente, no hacer nada 10 minutos. No hacer nada es no mirar la tele, no ver el celular, no hablar, no buscar. Qué difícil. 10 minutos. Cuando tú logres hacerlos 1 hora, platicamos. Pero aparte es no hacer nada y no sentirte culpable. Porque regresamos al primer punto. Claro. Hoy estoy de ocioso, mira, ahí está todo eso tirado y yo aquí de sentadote y no empieza... Casi la ansiedad. Sí, empieza el ojito aquí. Bueno, que aparte es donde se desata la creatividad, ¿no? Cuando estás en contemplación. De hecho, cuando yo hablaba de la frustración precisamente, ¿qué pasaba cuando pues no vas a donde te regresaste enojado y terminabas jugando con algo, con un cartón, con la corcholata, te ponías la ropa de tu mamá, ¿no? Te inventabas una historia o algo, no sé. Claro. Pero fíjate, te voy a hacer una observación, sin juzgar, solamente es una observación, que ahorita ya sacaste el tema indirectamente de la productividad. Dice, ¿no? Y aparte es donde más creativos nos ponemos. Pues sí. Sí, pero el punto es, hay que sacarnos ese chip, es hacer un tema de contemplación sin ninguna intención. Ninguna es ninguna. Claro. Ni ser mejor persona, ni a ver si se me ocurre la idea de millonario, ¿no? Y es un tema bien complicado al inicio. Cuando tú empiezas con 10 minutos y ya llegas a 1 hora, tu vida empieza a cambiar. Vas a ver que los problemas no son tan grandes como tú pensabas. Vas a ver que hay problemas que pensabas que eran pequeños que son muy grandes. O sea, te vas a ir dando cuenta. No, de repente... Y el niño, no, pues, quién sabe, la pubertad anda mal. Y a lo mejor te das cuenta que tu hijo trae un tema de ansiedad muy grave y que a lo mejor ha pensado suicidarte o se está cortando. Algo que pensabas que era leve, resulta que era muy grande. Y tú preocupado porque no levantan las ventas un 1%, ¿no? Claro. Entonces, ese es el segundo camino. El tercer camino, y el que más me gusta, es pensar. Pensar intencionalmente. Y tú me dijeras, pues pienso, o sea, no es que no piense. No, lo que hacemos regularmente en este modo automático en el que estamos es que hilamos ideas y necesidades, pero no pensamos. ¿Qué es pensar? Es decir, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué me molesta que mi mujer me grite? ¿Por qué amo a mi hijo pero no soporto que ande descalzo? Pensar, hacernos preguntas. Y preguntas de todo tipo, ¿no? Yo crecí en una familia católica y terminé alejándome de la parte religiosa, pero acercándome mucho a la parte espiritual. Uh-huh. Pero luego regresé a la parte de las creencias, porque ¿saben qué encontré? Que esas creencias hacían que yo estuviera más en paz con que mi mamá se fue. Porque mi mamá pensaba que había un paraíso y que nos íbamos a volver a encontrar, y yo dejé de pensar en eso, y me generaba dolor y sufrimiento. Cuando regreso digo, pues igual y sí, ¿no? ¿La voy a ver ahí? Empezó a regresar la paz de esa esperanza. Que si más allá si es verdad o no es verdad, porque es un tema filosófico, no lo vamos a saber en vida, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero sí le da paz a mi alma. Entonces, es esa parte, ¿no? De preguntarnos cosas que te importen o cosas que en algún momento son importantes para ti o que eran importantes para ti. Que nos den tranquilidad y paz también. Correcto. ¿No? Lo que buscas es tener una sensación de equilibrio en tu interior, ¿no? No, pues qué temas tan profundos y que, o sea, filosóficos y que podríamos quedarnos como mucho más tiempo. Pero, oiga, César, si alguien quiere buscarlo, o sea, digo, usted está en Puerto Vallarta, no sé si consulte online, es puro presencial o dónde lo pueden encontrar. Muy bien. Bueno, en mi página web, cesaraleman.mx, soy psicólogo y coach personal. Uh-huh. Mi teléfono 322-140-9182 y aquí en la clínica con Alma, en Almas Care, soy psicólogo clínico. Mi enfoque principal que tengo es terapia cognitivo-conductual de tercera generación, terapias contextuales, ¿no? Entonces aquí estamos a la orden. Excelente, pues muchísimas gracias. Es un tema muy amplio y que creo que nos dejó con un montón de preguntas, ¿no? Bueno, aquí ya estamos filosofando. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque llegamos como ni a la mitad.
No, apenas íbamos a subir una rayita, amigo. Apenas estábamos agarrando carrera, ¿no? Pero yo creo que es un tema siempre la cuestión de la perspectiva, los propósitos de vida y todas estas cuestiones de cómo tener una vida plena y una vida consciente sin nada más a lo mejor perseguir la cuestión monetaria, sino también el éxito en todos los ámbitos de cada uno, pues, como lo ve. Pues siempre es un tema muy, muy amplio, ¿no? Y bien interesante conocer. Claro. Pero bueno, pues mi querida Adri, como cada semana. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Arturo. Pero recuérdanos dónde nos pueden escuchar. Recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube Music, en iHeartRadio también. Exactamente. Y bueno, si ustedes les gustó esta información o consideran que puede ser interesante para alguna persona, pues compártanle este episodio y pues los esperamos la siguiente semana. Adiós.